Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes en esta noche 3 temas que están relacionados todos indudablemente con lo que va a pasar exactamente dentro de 7 días, el próximo 11 de mayo, el domingo, cuando los salteños asistamos a las urnas. Va a estar con nosotros en instantes nada más Pedro Butazzoni, es el codirector de la consultora Droid. Vamos a ver cuál es el escenario, qué ha pasado con esta campaña tan atípica que hemos tenido, además de muy corta, tan atípica, y cómo se llega más o menos al próximo domingo en una elección realmente muy particular. Va a venir a charlar con nosotros una candidata también, que está obviamente en estos días en el trabajo proselitista un poco más intenso. Y va a estar con nosotros el secretario del Tribunal Electoral de la provincia, el doctor Pablo Finkelstein. Vamos a estar hablando de cómo se prepara toda la instrumentación de la elección, cuántas mesas vamos a tener en Salta, cuántas escuelas van a estar habilitadas, cuántos son los electores, y toda una suerte de polémica que se ha generado alrededor del voto electrónico, como viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Así que vamos a estar charlando de todo esto en este domingo que tenemos esta hora para compartir con ustedes. Así que a todos buenas noches, gracias por estar ahí, bienvenidos y arrancamos después de esta pausa. Bueno, estamos exactamente a 7 días de las elecciones. Indudablemente que la primera pregunta que le voy a hacer a Pedro Butazzoni, codirector de la consultora Droid, es esto, si se ha modificado un poco este panorama de apatía que teníamos hasta este momento, si se ha modificado y puede, no sé si ganar un poco de entusiasmo esta última semana. Así que Pedro, esta es la primera pregunta con la que te desayuno en el programa, así que como siempre gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos, Indio, un placer. No, yo creo que la apatía en este escenario electoral ya es como una característica, ¿no? Si vos decís tenemos que caracterizar estas elecciones, me parece que la apatía es una de esas características principales. ¿Esto se puede traducir en el nivel de participación o crees que la gente va a ir a votar lo mismo? No, a ver, yo creo que si estamos por encima del 60%, un poquito por encima del 60%, que no es una gran participación, hay que sentirnos satisfechos, conformes, ¿no? La última legislativa estuvimos en el 64%, entonces estaríamos más o menos en los niveles de las legislativas provinciales, siempre muy por debajo de los 70 y pico que tenemos normalmente cuando elegimos intendente, gobernador y presidente, ¿no? En las ejecutivas. Pero me parece que hay cierta desconexión de la sociedad con lo que está pasando en las elecciones y que está siendo muy difícil para la política llamar la atención, ¿no? Es sumamente complejo hacer campaña en estos escenarios porque vos podés llenar de insumos comunicacionales una campaña, pero si del otro lado no te están prestando atención, van a tener una dificultad para llegar con tu mensaje, y me parece que eso les está pasando a todos porque ya vimos más insumos comunicacionales, carteles, spots, en muchas redes sociales en las últimas semanas, pero no se mueve demasiado lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, vos tenés mucha experiencia en campañas electorales y bueno, tu trabajo tiene que ver con esto. Generalmente cuando llegábamos a una semana antes de las elecciones, había como ideas fuerzas, ideas motores en cada uno de los sectores. O decía, no sé, este sector quiere esto y su propuesta es esta, este quiere esto otro y este otro otra cosa. Ahora parece que no hay como una idea clara en cada uno de los sectores, o yo estoy equivocado. No, totalmente, ¿no? Yo creo que hay más una suerte de intentos de posicionamiento si son oficialistas o opositores. Me parece que esa es más la estrategia electoral. Si miramos, no sé, Posadas Nani, si miramos Libertad Avanza, si miramos Beto Castillo o José Aufín, me parece que ellos intentan posicionarse del lado opositor, ¿no? Algunos lo tendrán más cómodo, lo tendrán más consolidado, más creíble, y a otros les costará un poco más, bueno, porque han tenido un pasado muy reciente cerca del oficialismo, ¿no? Pero después, metiéndose en temas propositivos, no hay tanto, ¿no? Si uno mira Libertad Avanza, ¿qué te dicen? Somos los candidatos de Milei, somos opositores a Sáenz. Ese es el núcleo de la campaña, ¿no? Después, si empezás a escarbar, y bueno, hay que pasar la motosierra, hay que achicar el Estado, son todas cosas, pero
pero con poco nivel de complejidad, ¿no? Propositivo, ¿no? No estar en algo que vos digas, esto es una propuesta, unidad, fuerza. El caso de Posadas con Nani, hay que poner un límite, ¿no? Somos opositores, hay que poner un límite, ¿no? Ya no tanto anclado a algo a nivel nacional, el mismo caso que José Gaufín, ¿no? Hay que hacer poner un límite, tener más transparencia y reducir el costo de la política con la unicameralidad, ¿no? Pero son como ideas fuerzas muy generales y con pocos niveles de profundidad, digamos, ¿no? Cuando uno empieza a escarbar un poquito, bueno, no hay demasiado más. O sea, ¿no? que si tuvieras que sintetizar esto es saincismo versus antisaincismo, pura y exclusivamente. Exactamente, ¿no? Es efectivamente eso, y ahí tienen, si se quiere, un problema porque hay mucha dispersión y mucha fragmentación de ese antisaincismo, ¿no? Si vos partiste 14 o 13 candidatos a senadores, esos, no sé, 60, 65 puntos que puede tener un electorado que quiera no votar censista, y bueno, se te hace poco, ¿no? Si lo dividimos en 13, claro, queda muy poquito para cada uno y es difícil que uno se corte arriba solo, ¿no? Si bien algunos tienen más ventajas. Cobra mucha más fuerza el núcleo duro del saincismo, digamos, frente a la dispersión. Que tiene que sacar arriba de 30 puntos, ¿no? Bernardo Viela tiene que estar por encima de los 30 puntos, que sería algo lógico en el espacio de Gustavo Sáenz, que siempre ha estado más por encima de los 40 que por encima de los 30, de hecho, ¿no? Me parece que van a estar por ahí. Bueno, pero vemos cómo se van reduciendo los márgenes, es decir, ya empezamos a hablar de 30% como un logro, gran logro, digamos. Sí, yo creo que si el saincismo está en 34, 35 puntos, tiene ya la elección asegurada en senadores y le permite hacer una buena elección en diputados que tiene que, sobre todo, renovar las 5 bancas que pone en juego, ¿no? Me parece que no es tanto ya en diputados salir primero en la grilla, ¿no? Con no sé, Guillermo Cripper o Flavia Rollón lideren el primer puesto, sino que entre los dos se lleven 5 diputados, ¿no? Incluso teniendo la posibilidad de que puedan perder el primer lugar, ¿no? O sea, claro, primero saque 2, 3 y bueno, abajo reparta el resto, digamos. Claro, tendrán que ver cómo después lo plantean en la cantidad de diputados como el logro. Sí, me parece que no la cantidad de votos, sino la cantidad de diputados. ¿No? Claro. Totalmente, ahí hay diputados. Tengo la sensación que mucha gente se ha sumado a esta ola de, el estilo Milei, para ponerle de alguna forma, que es, no sé, el insulto, el hablar fuerte, el vociferar, ¿no? Una cosa, digamos, muy particular. ¿Es un estilo que está impuesto o es un estilo que solo le sirve a Milei y quienes los quieran imitar o hacérselo, no sé, pseudo Milei, digamos, les puede resultar insalte esto? ¿O tenemos una idiosincrasia que va a primar por otras cosas, por sobre otras cosas? No, pero es un idioma muy de redes sociales del mundo de hoy, ¿no? Está más pensado en buscar. El Milei es natural y es genuino, y por eso me parece que le ha funcionado y que en general no se le ha criticado mayormente ese estilo, porque bueno, la gente ya lo ha conocido así, lo ha votado así, ¿no? Me parece que el fenómeno Milei ha llevado a que muchos políticos, sobre todo relacionados a la libertad de avanza, quieran copiar su estilo, pero siempre pensando más en el clip de redes sociales, ¿no? Buscan como la chicana fácil o meter un tuitazo, ¿no? Decir, che, voy a hacer el mejor corte de video o el mejor tuit a partir de una chicana, pero pensando más en likes que en algún tipo de propuesta o de discurso político, ¿no? Lo vemos mucho en Emilio Orozco, en Carlos Zapata, ¿no? Me parece que buscan mucho siempre congraciarse con su núcleo duro, ¿no? A ver, ¿qué puedo decir para que los libertarios me aplaudan, me levanten, me likeen, me compartan en mi clip de redes sociales, ¿no? Y creo que eso le saca mucha profundidad a la política, ¿no? Yo siempre digo, yo espero un poco más de lo que son legisladores nacionales en términos de discusión política, ¿no? Si vos representás a Salta, y espero que, por lo menos si vas a gritar, que grites para que en Salta, no sé, las rutas estén en condiciones y no detonadas como están, que el desarrollo avance, ¿no? Que tengamos trenes, que tengamos ruta en condición, infraestructura, agua, cloaca. Digo, si vamos a gritar, gritemos por cosas que a los salteños les sirven y no simplemente por esto de son todos cucas, son todos ladrones, son simplemente para que el gordo Dan me likee, ¿viste? Sí, está más pensado para eso que para otra cosa. Yo creo que en términos de núcleos duros les sirve, pero después hay que tener una mirada más profunda de la política que creo que se les escapa, ¿no? Bueno, esto es el nivel que tanto se critica, y por lo menos en lo que he visto que se ha conformado como una suerte de unanimidad
es en el nivel de decadencia de la legislatura de Salta en términos generales, ¿no? Ahí me parece que han coincidido un poco todos en que hay que como elevar el nivel. Este debate y esta cosa no ayudan mucho a pensar que esto puede mejorar. No, hay también un fenómeno mundial que te empuja a esto, ¿no? Yo siempre digo, lo digital te obliga a llamar la atención en un mundo que está muy contaminado de diferentes tipos de información y de insumos, ¿no? Entonces la política a veces se vuelve presionada a llamar la atención y lo hace de las peores formas, digamos, ¿no? Apelando al grito, al golpe bajo, a la chicana barata, al insulto, ¿no? Esto de la política era políticamente correcta, se ha perdido totalmente, y hoy es como un valor no ser políticamente correcto, ¿no? Es como un valor decir, yo soy genuino, por eso te insulto, y bueno, no creo que sea tan así, pero de alguna manera lo digital lo ha presionado, ¿no? Pero yo sí efectivamente veo que tenemos una decadencia política. En Salta sobre todo se nota mucho, ¿no? Hemos venido, yo creo que en caída permanente, sin frenar nunca, en el nivel de nuestra dirigencia política, tanto de la que representa en la legislatura como de las que nos representa en el Congreso Nacional. Pedro, ¿qué opinión te merece? ¿Qué crees que puede modificarse con voto electrónico sí, voto electrónico no? Una de las características es que ha crecido el corte de boleta con el voto electrónico, hay como mucho más fraccionamiento. ¿Esto crees que se mantiene más o menos siempre en los mismos niveles? ¿Crees que el fraccionamiento, esto que tenemos, digamos, como oferta electoral tan atomizada, va a ayudar todavía más a que con el voto electrónico se fraccione el voto? ¿Crees que va a haber mucha boleta completa? No, a ver, el voto electrónico siempre ayuda a la personalización de la política, ¿no? Da un incentivo a que se prioricen las caras y las marcas personales por sobre los espacios políticos. Entonces siempre es un desafío que no exista ir perdiendo la dispersión del voto entre categorías, ¿no? Bueno, que lo que saque el senador, no sé, en el caso de Biela, no se pierda demasiado en categoría de diputado, ¿no? No sé, esos 35 puntos, retener la mayor cantidad posible abajo, ¿no? Siempre es un desafío porque al pasar, no tantos votan por pantalla completa, por lista completa cuando entran en el voto electrónico, y cuando pasás de pantalla en pantalla por categoría, y bueno, ahí ya es un juego de iguales, ¿no? Me parece que hay algunos espacios que tienen más fortaleza como espacio político, como la Libertad Avanza, que tienen más facilidad para lograr esa cohesión del voto, ¿no? Porque la gente que vaya a votarlo a ellos los va a ir a votar el color violeta, digamos. No va a ir a votar a Roque Cornejo o a Claudio Cancino, ¿no? Va a ir a votar a la Libertad Avanza porque son los candidatos de Milei. Bueno, ellos tienen una facilidad más grande en retener ese voto. Después en el resto no, porque tenemos dirigentes diferentes, digamos. Vos tenés Posadas con Nani. Bueno, posiblemente Nani tenga mejores números en Capital que Matías Posada para senador. Ahí el desafío es, bueno, ¿cómo hago que Posadas levante y retener un voto de espacio? En esos casos se súper complica y normalmente no se va a dar, ¿no? Vos decías que esto que tiene como una suerte de ventaja, digamos, la Libertad Avanza, que el que quiere votar por la Libertad Avanza va y va a buscar el voto morado o el nombre y va a votar. Según las encuestas está mejor el nombre que los candidatos lejísimo, del nombre, digamos. Sí. ¿Qué crees que puede pasar con esto, con los candidatos de la Libertad Avanza que en su gran mayoría las encuestas muestran que ni siquiera los conocen? Digamos, tanto Roque Cornejo como Claudio Cancino. Digamos, no tienen niveles de conocimiento, la gente no los conoce directamente y la Libertad Avanza más o menos, digamos, está empezando a instalarse como nombre. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? No, a ver, va a haber un punto medio entre lo mal que miden los candidatos y lo bien que mide el sello en Capital, sobre todo, porque Milei sigue sosteniendo muy buena imagen en Salta Capital, ¿no? Yo creo que va a estar encima de los 15 puntos, ¿no? Me parece que si no está encima de los 15 puntos, estaríamos hablando de un fracaso muy grande de la Libertad Avanza y de un espacio que gobierna el país, ¿no? No estamos hablando de un espacio político nuevo, sin ningún tipo de anclaje, ¿no? Es el espacio del presidente Milei, con todo lo que eso implica y con la impronta que el presidente le está dando a la Libertad Avanza en todo el país, con que ha venido Martín Menem, con que ha venido Karina Milei, con que han venido dirigentes de la Libertad Avanza, del mundo Twitter, pero también de la política, ¿no? Me parece que está teniendo ese impulso. Yo creo que tiene que estar entre 15 y 20 puntos la Libertad Avanza. No creo que demasiado más que eso. Me parece que ahí sí tiene el techo, el sello, y que te ayudaría a tener candidatos más conocidos, ¿no? Si vos ahí combinás
sellos con, no sé, una dirigente como Emilia Orozco, estaríamos hablando de otra cosa, porque tiene muy buenos niveles de posicionamiento personal ella, más los buenos niveles del espacio, harían un combo electoral bueno, ¿no? Me parece que en este sentido yo creo que van a estar ahí, ¿no? Cerca de los 20 puntos, que sería una elección aceptable, pero que estarían perdiendo con el oficialismo cómodamente, ¿no? Bueno, va a haber que hacer dos lecturas. Una de la cantidad de votos y otra, en definitiva, es una elección legislativa, es decir, cuántos senadores y cuántos diputados consigue cada sector, digamos, será otra lectura política. Sí, incluso nosotros estamos mirando mucho Salta Capital, pero yo creo que el oficialismo provincial en el interior de la provincia va a tener una muy buena elección. En casi todos los departamentos se va a llevar la gran cantidad de diputados y senadores que se están renovando. Nosotros miramos Capital, pero en el interior te va a terminar compensando, por más que acá no saquen lo que querían, ¿no? Bueno, Pedro, te convocaremos seguramente para después de las elecciones que hagamos el análisis ya con el resultado de las urnas. Como siempre, gracias por venir. Muchas gracias, buen día. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida. Bueno, queríamos charlar sobre la administración de la elección del próximo domingo y me parecía que la persona indicada era el secretario del Tribunal Electoral, el doctor Pablo Finkelstein, a quien le voy a agradecer que nos esté acompañando, como siempre, muy amable. Muchas gracias por venir. Bueno, lo primero es que el viernes hubo una reunión con todos los apoderados por el tema del código fuente del voto electrónico. ¿Qué pasó con esto? Durante el día viernes se realizó la auditoría del código fuente y la posterior grabación de todos los pendrives que contienen el sistema para cada una de las más de 3.200 mesas que tenemos para este proceso electoral. Se llevó adelante sin ningún inconveniente. Desde el área informática del Tribunal Electoral, la empresa proveedora del servicio, con la presencia de apoderados partidarios, de fiscales informáticos y también de los auditores que para este proceso electoral son profesionales de la Universidad Nacional de Salta. En presencia de todas estas personas se llevó adelante la audiencia, se mostraron las partes del código fuente, se analizaron, se verificó su correcto funcionamiento. Después se pasaron a pruebas en diferentes máquinas con este pendrive maestro y luego de esa etapa comenzó la grabación de todos estos pendrives que van en cada bolso para repartir en las autoridades de mesa y que pueda comenzar entonces la votación el día 11 de mayo. Bueno, pues no hubo cuestionamiento de ningún sector. No, absolutamente ningún cuestionamiento. Estuvo presente un fiscal informático por el Partido Conservador Popular, estuvo el apoderado de La Libertad Avanza y el apoderado del Partido Renovador de Salta, y todo se desarrolló en absoluta normalidad. Bueno, ¿cuántos son finalmente los electores en toda la provincia habilitados? 1.092.000 electores en toda la provincia. Estamos ya en la última etapa, avanzando con el ordenar los diferentes útiles y material electoral para comenzar en la semana que viene con el despliegue. Eso te iba a preguntar cuando empieza, digamos, el despliegue de los votos, digamos, de las máquinas de voto electrónico. Más o menos a mitad de semana, entre miércoles y jueves, va a comenzar con el despliegue de todo el material electoral, primero hacia el interior y ya sobre el fin de semana al Departamento Capital. Bueno, como pasa en todas las elecciones, para ustedes no debe ser nada nuevo, por supuesto, siempre unos días antes de las elecciones hay sectores que hacen determinado tipo de cuestionamientos al sistema del voto electrónico, etcétera, etcétera, a lo que ya deben estar acostumbrados. ¿Alguna vez, la pregunta es, ¿alguna vez hubo un cuestionamiento, una presentación en la justicia por el funcionamiento del sistema? Digamos, independientemente de lo que pueda haber pasado en alguna mesa, no sé, por alguna cuestión. ¿Algún cuestionamiento en la justicia al sistema? No, lo cierto es que nunca pasó de manifestaciones respecto de la preferencia sobre este u otro sistema. Creo que dudar de la transparencia del sistema es casi irresponsable
no hay absolutamente ninguna duda respecto de la certeza, respecto de los resultados. Pensemos que, a diferencia de cualquier otro sistema, en nuestro sistema de votación, los resultados se controlan en un 100%. El control que se hace en el escrutinio definitivo, que es el que tiene valor legal, se hace con la apertura del 100% de las urnas y el conteo manual del 100% de los votos. Ese nivel de control no existe con ningún otro sistema, ni con la boleta tradicional, ni con la boleta única de papel, sea el sistema Córdoba, Mendoza o Santa Fe. En ningún sistema se abren todas las urnas y se cuentan uno a uno todos los votos. Nosotros lo venimos haciendo desde el año 2015 y nunca hubo ni un voto de diferencia entre el resultado del escrutinio provisorio y el resultado del escrutinio definitivo. Bueno, pero además hay una cosa, digamos, cuando se hace el escrutinio provisorio en las mesas, las actas están firmadas por los fiscales de todos los partidos. Por supuesto, digamos, todos los fiscales que participaron en esa mesa durante los comicios, luego están habilitados para presenciar las operaciones del escrutinio provisorio y firman el acta. Esa acta de escrutinio provisorio se verifica después con lo que tire la máquina más la apertura de las urnas. Por supuesto, el conteo se hace mostrando la parte impresa de la boleta hacia donde se encuentran los fiscales y la máquina va leyendo el chip que contiene la información, que es la misma que está impresa. Esa información se imprime en el acta y es la que se transmite y es la que conocemos todos. Pero luego, a partir de las 48 horas de cerrado los comicios, el martes a las 6 de la tarde, el Tribunal Electoral comienza las operaciones de escrutinio definitivo. Y ahí se abren nuevamente todas las urnas, se cuentan uno a uno todos los votos, pero ya sin la asistencia de la máquina. Es manual y sobre lo que está impreso en la boleta. Y de vuelta, repito, nunca tuvimos diferencia entre la lectura que se hace con el chip de lo impreso. ¿Alguna vez hubo alguna, insisto con esto, digamos, siempre esto se hace en presencia de todos los apoderados de todos los sectores? El escrutinio provisorio con los fiscales que participaron y el escrutinio definitivo con apoderados, fiscales, han ido candidatos, es un acto público, puede ir la gente y verificar y controlar cada paso del sistema. En alguna de las elecciones, en las tantas que llevamos, ya no sé cuántas son, las que llevamos desde el voto. Más de 10 años. ¿Más de 10 elecciones? Más de 10 años. De 10 años. Esto, digamos, ¿alguna vez algún planteo llegó a la justicia? ¿Algún planteo, digamos, de diferencia de votos? ¿Algo? Respecto del resultado de una elección, nunca hubo un planteo, con lo cual no hay ningún problema en ese sentido. Tengamos en cuenta que, conforme lo establece la legislación, se hacen auditorías antes de cada elección, durante el proceso de la elección, incluso... ¿A cargo de quién esas auditorías, Pablo? Lo hizo en algunas oportunidades la Universidad Nacional de Salta, como para este año, y en otra oportunidad lo hizo la Universidad Católica de Salta. Las dos universidades que tenemos en la provincia son las encargadas de hacer esta auditoría. Incluso se va a hacer durante el domingo de la elección, van a estar los auditores de la universidad haciendo los controles y verificaciones, pero lo fundamental, y desde el Tribunal Electoral queremos recalcárselo y recordárselo a todos los electores, controlar su voto. En la medida en que cada elector, luego de confeccionarlo, mire y controle que lo que aparece impreso en la pantalla y lo que aparece impreso en la boleta coincide, nosotros vamos a tener 1.092.000 auditores que nos van a garantizar la transparencia del sistema. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tiene que actuar un ciudadano que, digamos, eligió todo su voto y la boleta le muestra otra cosa? Va a la mesa y dice, la máquina no me está mostrando lo que yo voté. Exactamente. Verifica si hubiera alguna diferencia, lo manifiesta, se rompe esa boleta, le dan una boleta nueva y vuelve a confeccionarlo. Ahora, ¿eso puede existir? ¿Existió alguna vez? No, nunca pasó. No. Bueno. Puede haber algún error del elector, pero claro, que el sistema, uno elija una cosa y el sistema marque otra, absolutamente no.
Bueno, ¿a partir de qué horas calculan que pueden tener los resultados del escrutinio? Más o menos, ¿qué se calcula? Y calculamos que más o menos 1 hora y media, 2 horas de cerrado O sea, los 7:30 de la comicios, tarde, 7:30, más o menos. 8, ya vamos a tener, si no el 100%, prácticamente ese porcentaje. ¿Y el escrutinio definitivo, hay un plazo establecido para el escrutinio definitivo? No, no hay un plazo establecido de finalización. Sí debe comenzar a las 48 horas de cerrado los comicios, por eso el martes a las 18 horas comienza estas operaciones y duran el tiempo que nos lleve a hacer la contabilidad de todas las boletas que se emitieron, y calculamos que entre el viernes y el sábado quizás ya podamos tener entonces los resultados. ¿En cada una de definitivos. las escuelas hay una máquina de reemplazo por si alguna no funciona o pasa algo? Sí, por supuesto. Están en cada una de las escuelas. las máquinas destinadas a cada una de las mesas, y en cada establecimiento de votación, en los 475 establecimientos de votación, va a haber máquinas de backup. Bueno, muy bien. Queríamos tener toda la información de esta otra parte que no es la electoral precisamente. Así que, como siempre, Pablo, muchas gracias por venir. Por favor, gracias por la hasta cualquier invitación. momento. Ya volvemos nosotros, va a estar con nosotros la candidata a diputada por la capital, Flavia Rollón. Ya volvemos. Bueno, queríamos charlar, como lo venimos haciendo en todos los programas, con los distintos candidatos, y vamos a agradecerle a Flavia Rollón que esté con nosotros, es candidata a diputada en primer término de la capital, por uno de los dos frentes que acompañan al gobernador Gustavo Sáenz. Así que, y tu primera experiencia electoral. Así que, Flavia, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo te está yendo con esta primera experiencia en campaña? Bien, bueno, difícil porque, bueno, al no venir de la política, hacer mi primera experiencia electoral, bueno, claramente cuesta, ¿no? Cuesta aumentar el nivel de conocimiento, es un trabajo lento y difícil para tan poco tiempo. Pero bueno, te agradezco el tiempo porque siempre suma, por supuesto, estar en los medios. Flavia, hay 2 o 3 cosas que van como resultando y sintetizándose en la campaña con tanta dispersión de candidaturas, de espacios y de cosas. Una es la coincidencia de la apatía del electorado, la otra es una suerte de coincidencia de la caída en el nivel que tiene la legislatura en términos generales. Hablo de las dos cámaras, como planteos y como desafíos. Primero, la pregunta es si coincidís con estos dos análisis y cómo se revierte esto de la pregunta que sigue. Mira, yo creo que sí, que es parte de lo mismo. La apatía en general que hay, solamente ponemos foco cuando la elección es a gobernador o a presidente, y en realidad hay que entender de que los equipos políticos se conforman como un todo, ¿no? También en las legislativas. Porque si no, es muy difícil cuando uno tiene un modelo o una estrategia, si no tenés apoyo de la parte legislativa, seguir adelante. Bueno, le pasa al gobierno nacional a pesar de que ha tenido algún éxito legislativo. Entonces, esto de separarlos es complejo. ¿Y cómo se soluciona? Yo creo que también mucho enojo que hay con la política, y con razón. Yo soy parte de la sociedad y también me enoja la política y cosas que he visto de la política. También pasa porque, bueno, involucrarse, porque uno elige en función de lo que tiene en el menú. Es parte de eso, ¿no? Entonces, si uno aspira a tener gente más formada, más preparada, que pueda dar discusiones en serio y no discusión de la etiqueta política, o desviamos la atención hacia discusiones que no tienen mucho contenido, y no nos abocamos realmente a lo que hay que discutir y a los proyectos que realmente hay que trabajar, esto va creando una degradación, ¿no? Pero yo creo que el desafío, y por qué lo hago yo, y que todo el mundo me dice, bueno, ¿por qué te involucras con qué necesidad? Y yo creo que parte de eso. Quiero ser una buena opción para que la gente tenga el menú.
Bueno, en el primer bloque hablábamos con Pedro Butazzoni de que más o menos la campaña, independientemente, como es una campaña tan corta además, más o menos se está sintetizando en saencismo versus antisaencismo, para decirlo de alguna manera. Están los que dicen que esto hay que ayudar a que el gobierno de Sáenz siga para adelante con lo que es su proyecto, y quienes dicen no, hay que controlarlo en la Cámara porque tiene demasiados legisladores y todo lo demás. Creo que en una oportunidad hace un tiempo en la radio te pregunté, ¿se puede ser un oficialista crítico, digamos, Totalmente frente a este sí. dilema? Digamos, ¿puede alguien llegar por una de las listas que acompaña al gobernador Sáenz, pero además ser crítico de la gestión si es necesario? Yo creo que sí, aparte, digamos, yo tengo una trayectoria, yo tengo una formación y no soy un levantamanos, ¿no? Y de hecho yo ya lo he tenido, mis diferencias con el doctor Sáenz, y se lo pinta como que es una persona totalmente autoritaria que no respeta ni la libertad de prensa. La verdad que no es lo que me ha tocado a mí. De hecho en un medio, creo que antes de ayer, sobre un tema, bueno, de los subsidios, del precio de la energía, me decía, bueno, pero no es lo que dice Sáenz, y yo puedo disentir con él en algunos temas y él siempre me ha tomado en cuenta, siempre me ha respetado. Yo creo que se puede hacer un oficialismo crítico, pero el tema es que para criticar, tanto de una vereda o como de la otra, tenés que tener los argumentos y un sólido justificativo. Cuando vos escuchás, bueno, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica objetiva? Si tiene muchos legisladores, eso no es objetivo. Decime cuál es la crítica objetiva, qué es lo que hace mal, pero claramente siempre hay deficiencias porque faltan los recursos, pero tengamos críticas que aporten. Porque la crítica por la crítica, claramente estar en la tribuna y tirar piedras lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Yo que he tenido responsabilidad de gestión, una vez que te sentás, te das cuenta lo difícil que es tomar decisiones y las condiciones de límite que tenés para solucionar ciertos problemas, que la oposición también las sabe. Pero eso es lo que voy. Hay que levantar el nivel de la discusión de la política. ¿Cómo se levanta esto? Por ejemplo, en la legislatura, ¿qué temas llevarías? ¿Qué temas, digamos, tenés como proyecto en caso que te toque llegar a la Cámara de Diputados? Mira, yo tengo un eje que es el eje, si querés, productivo ambiental, que en ese eje lo que planteo es, bueno, impulsar la escuela de minería para justamente formar a los salteños a los trabajos y a los oficios que son requeridos en lo que se viene de la minería, porque esto recién arranca en Salta y se pierden oportunidades porque no tenemos la suficiente cantidad de gente formada en determinados oficios o ciertas tecnicaturas. Bueno, ya me contestaste una de las preguntas que te tenía, que era si teníamos en Salta el recurso humano suficiente para lo que es la demanda de la actividad minera. Te estás planteando vos una escuela para esto. No dan abasto. O sea, el trabajo lo empecé a hacer cuando era secretaria de Minería de la provincia, que hicimos el plan de desarrollo minero y se discutió dentro del Consejo Económico y Social y empezó a reforzarse las escuelas técnicas, las tecnicaturas en química, capacitaciones. Bueno, se creó el UPATECO, pero no se da abasto. Siempre faltan cupos. Y hay que articular, hay que tener un mecanismo de gobernanza también con el sector privado para que también sea mucho más fácil hacer prácticas profesionales, porque hay, por ejemplo, todo lo que son choferes o mecánicos de máquinas de alto porte. Eso lo tenés que formar. Sí, eso falta mucho. Soldadores, gente que tenga experiencia en la construcción de gasoductos, todo esto falta. Perforistas, choferes de alta montaña, y que también tienen que tener su parte práctica. Entonces tenés que tener un sistema de gobernanza con el sector privado. Después, lo que también entiendo que hay que trabajar es la actualización de la ley de ambiente. Nosotros no tenemos una figura de auditoría ambiental contemplada, entonces hoy tenemos muchos desarrollos inmobiliarios que no tienen los aptos ambientales, entonces no pueden regularizar su situación, y eso hay que resolverlo de fondo en la ley. El tema de residuos peligrosos, el tema de economía circular, incorporar los conceptos de financiamiento verde, bonos de carbono. Salta tiene muchos recursos para poner en ese sentido, actualizar el código de procedimientos mineros,
Otro tema también es crear las figuras de comisiones, que muchas veces los expedientes entran por una secretaría y después van por el resto de las secretarías. Si uno pusiera la figura de comisión, como por ejemplo es la figura que tiene para tratar los temas del RIGI, y le pones un plazo para que el Ejecutivo se expida, los tiempos se acelerarían muchísimo. Entonces también acelerar los tiempos de los trámites, que eso también se traduce todo en puestos de trabajo y en más inversión. Otro tema que estoy trabajando son los temas de violencia digital, desde el hostigamiento digital, suplantación de identidad digital, difusión de material sin consentimiento. Esto no tiene una figura hoy de delito, hay que crear aunque sea la figura de contravención, que será desde trabajos comunitarios, multas, inclusive hasta arrestos, depende la gravedad, por supuesto, del hecho, pero hoy todo esto es cada vez más común de todos los días. Sí, sí. Otro tema, bueno, Salta fue pionera en su momento con la ley de ficha limpia, que hoy se discute mucho a nivel nacional, inclusive en los debates del legislador de Buenos Aires. Salta tiene ya ficha limpia, pero lo que Salta no tiene es una ley de ética pública, donde se fije las incompatibilidades de los funcionarios y también... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipo de incompatibilidades plantearía? Por ejemplo, el otro día hubo un debate, me pusieron un programa el debate entre dos diputadas, donde se acusa a una diputada de que cobraba más de un sueldo en diferentes dependencias. Sí. Que cobraba 4 sueldos del Estado, digamos, de dependencia pública. Exactamente, eso tendría que estar fijado en la ley de ética pública, así como también la incompatibilidad entre estar trabajando en un sector en la parte pública y qué incompatibles tenés desde la parte privada. Todas estas cuestiones no están claras, así como también tener un organismo de auditoría de transparencia, independiente, por supuesto, ¿no? Lo que te ha tocado estar en campaña, digamos, y recorriendo prácticamente toda la ciudad, ¿qué temas te han impactado y qué te transmite la gente fundamentalmente? ¿La gente qué te pide? Trabajo. Lo primero es trabajo y después los temas de seguridad, que lo plantean muy de la mano con el tema de adicciones. Un tema, bueno, en la lista, el senador de mi lista es Bernardo Biela, el doctor Bernardo Biela, así que es un tema que estamos justamente trabajando con él. Nosotros tenemos que impulsar lo que son los centros de día o los centros comunitarios, porque lo que se ve es mucha niñez y adolescencia sin contención, sin contención. Y ese es bueno, ya es a nivel nacional, pero a nivel nacional también lo que se plantea es la actualización de la ley de salud mental. Bueno, que viene de un largo debate eso, ¿no? De una larga discusión. Exacto, pero eso ya es a nivel nacional, no es a nivel provincial. En esto quiero ser prudente porque escucho muchas propuestas que no se pueden llevar a cabo porque hay que desde modificar la Constitución hasta que son de órbita nacional. La discusión de la ley de salud mental y una ley de adicciones es de órbita nacional, pero desde la órbita provincial sí estamos trabajando con el doctor Biela en desarrollar estos centros de día que muchas veces no es tan solo el Estado, ¿no? Sino que también se puede trabajar con las iglesias, con gente comprometida, porque lo que se necesita son chicos que no los tenga que sacar necesariamente de su entorno, pero que tengan un lugar para hacer contenido. Contame, ¿no? ¿Qué es un centro de día? ¿Cómo funciona? Y respecto de la escuela, digamos, estamos hablando de chicos jóvenes. ¿Qué pasa con la escuela, por ejemplo? Muchas veces lo que pasa es que se reclama el tema de internarlos. Lo que me explican los especialistas es que la internación tiene dos problemas. Primero es cuando un chico ya está en un estado de sobredosis, que tiene que desintoxicar, y que después se pueden dar de alta solo cuando se consideran que ya se quieren ir, y el problema es que delinquen en esa fase de abstinencia. Por otro lado... La abstinencia desata, digamos, la necesidad de delinquir para abastecerse. Claro, la desesperación. Y que la solución, y que ya el mundo ya va en otra tendencia, es contener a los chicos en el mismo barrio o en la misma escuela, con lugares donde, si se quiere, la barrera de acceso sea más simple para los chicos, porque el problema que hay hoy es que hay muchos chicos que están solos o que los padres trabajan todo el día. Entonces los padres te dicen, bueno, que vayan a un centro de adicción, como que me saquen el problema de acá y
y a ese chico lo tenés que volver a reinsertar. Entonces los centros de día son lugares donde hay atención psiquiátrica o psicológica, donde los pueden contener y el chico pueda ir solo, porque hoy no es tan común la figura del padre que va a internar el chico. Y también está la complejidad de que en muchas veces los hospitales o centros de salud no pueden recibir un chico que esté drogado porque no tienen cómo seguir después o cómo tratarlo. Esto, tenemos que acercar esa contención a los barrios, a donde está la gente. Hace un rato hablabas de la escuela de minería para formar lo que la minería va a demandar como recurso humano. Generalmente se habla de que tenemos que priorizar al salteño, y esto viene, digamos, estas cuestiones no tan solo por el tema de la mano de obra, sino por el tema de proveedores y todo lo demás, de cómo cuidar que primero, digamos, ante la demanda, tanto de proveedores como de mano de obra y todo lo demás, primero lo de Salta y después veamos si no lo tenemos definitivamente que venga de otro lado. ¿Hay normas que permitan que esto sea así? Digamos que primero se agote el recurso de Salta y que después, si es necesario, se busque en otros lados. Sí, efectivamente hay una ley, sí, hay una ley provincial que habla de la contratación local, tanto de mano de obra como de proveedores. Con el tema de proveedores, es una ley nueva, en realidad se reglamentó cuando yo era secretaria, creo que en el año 2021. En el tema de proveedores hay algún ruido, porque, bueno, echa la ley, echa la trampa, y hay acusaciones en la Cámara de que, bueno, siempre hay algún salteño que hace como de prestanombre para darle la localía al extranjero, entonces hay que sentarse con las cámaras a revisar cómo se puede emprolijar o el control puede ser más fácil. En cuanto a la contratación, sí, y de hecho, fíjate que uno de los últimos proyectos que se terminó de construir, el proyecto de la mine, tuvo un 80% de contratación local, entonces claramente es posible. Ahora, nosotros hoy estamos en estado de situación, todavía Salta no está produciendo litio en cantidad, pero se viene, o sea, recién estamos arrancando y se viene la construcción del proyecto de Río Tinto, si Dios quiere la construcción del proyecto de cobre, la construcción del proyecto de Pastos Grandes, de la segunda etapa de Posco. Bueno, va a hacer falta mucha gente, y para que la gente perciba el beneficio de la actividad y pensando en cómo realmente el desarrollo de la minería trae riqueza a la sociedad, el primer punto es ese, que sean los salteños los que puedan verse beneficiados de esos puestos de trabajo, porque después ese salteño también es una persona que queda formada, porque el desarrollo de la minería no se va a dar solo en Salta, también se va a dar en San Juan, en Mendoza. Yo veo una Argentina que va... Si vos decís, este trabajador formado para prestar servicios puede en ir a Salta, puede ir a trabajar en cualquier lado. Exactamente. Cuando vos hablabas Vaca Muerta también. Sí, del derrame que tiene que generar la minería, más o menos la palabra que se usa, ¿no? El derrame que dejaría, llega a la discusión de industrialización en Salta de los productos que se extraen. Es digamos, un proyecto solamente extractivo versus un proyecto de industrialización del producto que se extrae. ¿Está Salta en condiciones de esto, digamos, de generar proyectos de industrialización de lo que se extrae? Mira, primero repaso un tema de terminología. Se le dice a la industria del gas, petróleo y minería como industria extractiva, porque conceptualmente extraen recursos naturales y los transforman, refinación de petróleo, gas, lo que fuera, o concentrados. Ahora, esa denominación de industrias extractivas tiene como un mote negativo, porque se asoció a que, vienen, se llevan todo y no dejan nada. Bueno, eso es un error conceptual. Se denomina industrias extractivas porque extraen recursos. Ahora, justamente la discusión está en cómo lo haces, en qué modelo político tenés de políticas públicas para que eso genere riqueza. El modelo de generación de riqueza es que contraten mano de obra, que desarrolles proveedores, que esos proveedores no tan solo van a proveer esa empresa, sino después el día de mañana pueden inclusive exportar sus servicios o productos o proveerles a otros, que detrás de la infraestructura que se haga, detrás de una ruta pavimentada, tenés turismo, tenés intercambio de productos, tenés ingresos
de productos y haces más competitiva toda la economía, tenés la discusión de cuál es el mejor método fiscal, en fin, una serie de cuestiones. Con respecto a la industrialización y a la discusión del agregado de valor, la mayor parte del agregado de valor en minería se suele dar en la primera etapa, o sea, de pasar de algo que en el suelo vale cero, como el litio, como el cobre, a exportar una sal de litio, porque nosotros no exportamos un mineral intermedio, una sal de litio o un concentrado de cobre. Ahí es donde se da la mayor cantidad de valor agregado. La discusión de la industrialización del litio, puntualmente me imagino que te referís al tema de las baterías, es posible que se dé, pero nosotros podemos producir muchísimo más litio de lo que pueda requerir una gigafactory. Entonces el principal destino va a ser la exportación. Y por otro lado, para hacer una gigafactory, el litio ocupa menos del 10%. O sea, el resto van a ser insumos importados. Entonces lo lógico es que esté cerca del puerto. Segundo tema, una gigafactory te podrá generar 80 empleos, 100 empleos, versus una planta que te genera por lo menos en la minería 500 puestos directos más los indirectos. Entonces ahí es donde te digo la comparación, bueno, está bien, la industrialización es deseable, pero es una alternativa más. No quiere decir que si no hacemos baterías el litio no tiene sentido. Al contrario, nosotros vamos a ganar la mayor cantidad en la primera etapa. En el cobre la misma discusión. Una mina de cobre es una inversión de 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, que te puede generar hasta en el pico 8.000 puestos de trabajo en la construcción y después más de 1.000 puestos de trabajo directos. Una fundición de cobre requiere la misma inversión para generar 150 puestos de trabajo. Por eso en el mundo se concentran las fundiciones de cobre y por eso está estudiado que la mayor parte del valor agregado está en la primera etapa. De hecho, Australia, por ejemplo, en el caso del litio, Australia exporta un mineral intermedio. No llega a ser Australia el concentrado, exporta un mineral intermedio a China. Bueno, seguiremos hablando seguramente. No sé si vamos a tener tiempo en el transcurso de la campaña, pero si no, lo haremos. O en tu condición de diputada electa, y si no, estaremos obviamente charlándolo cuando sea necesario. Gracias por venir. No, por favor, gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles en esta misma casa a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos.